o la seminario, este nuevo seminario que comienza hoy y que con mucha alegría nosotros lo hemos organizado en la facultad. Entonces, sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo seminario que lleva por título El culto des, paréntesis, agradable, cierra paréntesis, a Dios. Un seminario que se inscribe dentro de los seminarios de teología que nosotros hemos venido ofreciendo como Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, y que son con esta modalidad que ustedes ya conocen, la gran mayoría, ¿verdad? Modalidad online, vía Zoom, y totalmente gratuitos. Yo como coordinador de la formación permanente de la facultad estoy muy contento de que tantas personas se hayan inscrito en este nuevo seminario, y también los invito a que sean ustedes también nuestros portavoces en las actividades que realizamos. En primer lugar, quiero dejar con ustedes para que nos dé el saludo nuestro decano, el doctor Patricio Merino Beas. Adelante, decano. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo seminario de formación, como ha explicado el profesor Pablo Uribe, coordinador de la formación permanente, a quien le agradezco la organización. También le doy las gracias a el profesor Juan Carlos Inostroza, que es el coordinador del Diplomado en Estudios Bíblicos, a quien pertenece de alguna forma a la temática de este seminario, y por supuesto al profesor doctor Arturo Bravo, quien va a dar este seminario y que además es el jefe de Departamento de Teología. Para nosotros, como Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, poder tener estas instancias gratuitas, además de formación para todos nuestros agentes de pastoral, personas interesadas, es realmente un motivo de alegría, porque lo tomamos como parte de nuestra misión. Y nos complace el poder animarnos en la fe y sobre todo poder suscitar siempre el interés por el estudio teológico bíblico, por, como me suele gustar decir a mí, degustar la fe. Y me uno también a lo que decía el profesor Uribe, que ojalá todos ustedes puedan ser algo así como los embajadores o replicadores de estas instancias. Así que les pido que quienes usen redes sociales, pues se puedan unir a las redes sociales de nuestra Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, o visiten siempre nuestra página que está alojada en la universidad, porque siempre estamos ofreciendo seminarios de formación gratuita, pero también, como saben y como se va a decir ahora, tenemos nuestros diplomados de formación y tenemos muchos otros programas. Así que me quedo unos minutos para verlos a quienes están con la cámara encendida, que veo que hay muchas personas conocidas y habituales de nuestra comunidad, como también los nombres de quienes no pueden encender su cámara. Bienvenidos una vez más a estas formaciones y bienvenidos como siempre a la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias, señor decano. Y ahora le doy la palabra al profesor Juan Carlos Inostroza, porque cada seminario que hemos organizado este año, seminario de teología, está asociado a un diplomado. Entonces, queremos que él nos cuente un poco en qué consiste el diplomado que está a su cargo. Adelante, profesor Inostroza. Muchas gracias, profesor Pablo Uribe. Muchas gracias, señor decano. Saludo a todos, bienvenidos. El Diplomado de Estudios Bíblicos le da la mejor bienvenida a todos a este seminario asociado a este programa que está completamente online en nuestra universidad y que creo es siempre de mucho interés a mucha gente como ustedes que les interesa la Sagrada Escritura, la Biblia, profundizar en ella. El Diplomado de Estudios Bíblicos es un programa de 10 semestres, de 10 meses, que
de abril a diciembre aproximadamente, y tiene su tiempo de postulación en marzo y abril del 2022. De manera que la siguiente versión, porque está en curso la actual, ¿no? Está justamente a mitad de camino la actual, desarrollándose. Y en ese sentido, pues invitarlas a todos ustedes a interesarse, ver en la página web nuestra lo que allí se dice, el plan de estudio tan breve, pero también muy conciso de Antiguo Nuevo Testamento y su contexto, y los mismos profesores también que allí dan clases, el profesor Uribe, el profesor Bravo y otros profesores también, mismo profesor Merino en la parte teológica, también nos apoya en este programa. El tema del profesor Bravo sin duda toca muy de lleno a algo tan sensible del Antiguo Testamento como es la tradición profética. Por lo tanto, creo que ustedes digamos, son muy bienvenidos desde el programa, pero también desde el grupo de investigación que formamos el profesor Bravo, el profesor Uribe y yo, que es el grupo de investigación bíblico del sur de Chile, Monseñor Antonio Moreno Cansamillana, que como ustedes saben fue el fundador de nuestra universidad y un eminente biblista chileno. Por lo tanto, sean muy bienvenidos y bienvenidas y que tengan un gran éxito en este seminario que, aunque breve en 3 sesiones, va a ser de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Y aunque creo que no merece presentación por lo conocido que es el profesor encargado de este seminario, para quienes no lo conocen también voy a presentarlo. El relator o profesor encargado del seminario es el profesor Arturo Bravo, que está aquí con nosotros. El profesor Bravo es doctor en teología bíblica por Alemania y también tiene grados universitarios en educación. Entonces conjuga muy bien estas dos áreas de la enseñanza y la investigación bíblica. Su primer amor en la Biblia fueron los profetas, y este seminario vuelve un poco a ese primer amor, pero creo que también va más allá de los profetas. Entonces, están ustedes en buenas manos de un experto en el tema, y si lo conocen bien, también se darán cuenta que él tiene muchas publicaciones, tanto de artículos científicos, artículos de divulgación, libros y también columnas de opinión en temas bíblicos, en temas teológicos, en temas religiosos. Así que para no quitar más tiempo a la primera clase, entonces dejo con ustedes al profesor Dr. Arturo Bravo. Muy bien, muchas gracias. Agradezco las presentaciones, a pesar de que cuando el profesor Pablo Uribe dijo que no merecía presentación, yo casi empecé a hacer pucheros, pero era por lo conocido. Ya me estaba sintiendo ya. Muy bienvenidos, les doy un gran saludo a todos, veo también muchas caras y nombres conocidos, así que me alegro de que podamos encontrarnos en esta oportunidad de una manera telemática, en esta oportunidad online, y que en realidad es algo que también nos ha facilitado tanto la comunicación, porque podemos estar presentes desde muy distintas partes. Bien, el tema entonces de este seminario es el culto agradable o desagradable a Dios. Y que efectivamente, como decía el profesor Pablo Uribe, tiene mucho que ver con lo que yo he trabajado, sobre todo en mi tesis doctoral. Cuando planteé el tema de la tesis, bueno, hay otras historias, tenía otro tema, pero al final ese otro tema no era muy viable, así que empezamos con un trabajo sobre los profetas del Antiguo Testamento, y tal como dice la presentación del curso, los profetas del Antiguo Testamento, claro, se caracterizan por ser
los que critican las infidelidades del pueblo de Dios, cuando surgen cuando el pueblo de Dios, por ejemplo, se aparta de la alianza, son los grandes guardianes de la alianza. Por lo tanto, un tema fundamental es que los profetas critican naturalmente el culto a los ídolos, ¿cierto? Hay una gran crítica a la idolatría que va en contra entonces de lo que significa la fidelidad al Dios de Israel. Bueno, pero desde esa perspectiva, uno en realidad no tendría que sorprenderse, porque es propio de los profetas entonces criticar la idolatría. Eso es algo evidente y ahí habría que recorrer los textos nomás. Pero lo curioso es que los profetas no solo critican la idolatría, sino que también critican el culto que se rinde a Dios. O, digámoslo con un nombre más preciso, el culto que se rinde a Yahvé. Y eso puede suscitar como un cierto desconcierto. ¿Ah? Hoy día, en la mañana, conversando con una persona, me dijo, pero profesor, ¿cómo es posible que el culto pueda ser desagradable? ¿Cómo puede ser que el culto le pueda ser desagradable a Dios? Claro, interesante, porque uno podría pensar equivocadamente que en realidad el culto siempre le tiene que ser agradable a Dios. Pero vamos a ver que hay unas determinadas condiciones. Otra cosa, hace poco también conversaba con una hija mía a propósito de esto y mi hija me decía, ¿y tú como biblista puedes decir esto de que es agradable o desagradable a Dios? Claro, en realidad el título así como que suena un poco pretencioso. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este que va a decir qué es lo que a Dios le agrada o qué es lo que a Dios le desagrada? En primer lugar, yo he sido siempre pretencioso, para dejarlo claro de entrada. Pero no me refiero a eso, sino que en realidad lo que yo voy a hacer no es decirles lo que yo pienso, eso sí que sería la pretensión, pues. Sino que lo que yo voy a hacer es ir haciendo un recorrido justamente como biblista por determinados pasajes bíblicos, por determinados textos bíblicos. Le voy a ir contando lo que dijeron los profetas y lo vamos a ir revisando juntos, ahí si es que ustedes tienen una Biblia, para que vayan en estos tiempos tan críticos y tan difíciles, en estos tiempos de la posverdad y de la fake news. Entonces, para que vayan verificando ustedes ahí si lo que yo estoy diciendo es así o es invención mía. Entonces, justamente, el tema es la crítica que, la crítica que se va haciendo al culto a Yahvé, por una parte mostrar qué es lo que se critica, qué es entonces, o cuál es el culto que es desagradable a Dios, y por otra parte ir mostrando en los textos cómo debe ser, qué es lo que hay que corregir, cuál es el culto entonces que a Dios le es grato, Y eso aparece bastante en el Antiguo Testamento, el culto que le es grato a Dios y el culto que Dios rechaza. Bueno, para eso me gustaría empezar con el profeta Amós. Los profetas en el Antiguo Testamento son personas que buscan transmitir un determinado mensaje de Dios. Ahora, que buscan transmitir un determinado mensaje de Dios, que buscan transmitir la voluntad de Dios, pero también pueden tener otra
otra característica fundamental, y es lo siguiente, que resulta que Dios se manifiesta en la historia también. Entonces también es profético, y eso nos puede servir mucho hoy en día. También es profético descubrir dónde está actuando Dios en la historia. Entonces los profetas son los que muestran dónde se encuentra la acción de Dios en la historia. Tienen esa capacidad de descubrir dónde actúa Dios. Podríamos decir, en nuestro contexto cristiano, tienen la capacidad de descubrir dónde sopla el Espíritu. O tienen la capacidad de leer los signos de los tiempos, de interpretar adecuadamente los signos de los tiempos. Bueno, entonces ahí tenemos esa misión tan importante, y que, como decía yo, en términos generales dice relación con esto de ser los guardianes de la alianza. Encontramos, como se dice normalmente en las clases de Biblia, cualquiera de nosotros de los profesores, ¿cierto?, que hemos dado introducción a la Biblia, hablamos del canon judío de las Escrituras, del Antiguo Testamento, donde los judíos lo dividen en tres grupos: Torá, Neviim y Ketubim. Es decir, el Pentateuco, la Torá, la ley, que constituye lo que nosotros llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros. Después viene lo que ellos llaman Neviim, y Neviim significa profetas. Y después viene los Ketubim, que son los escritos. Entonces tienen tres grandes secciones. En nuestro lenguaje, por decirlo de alguna forma, la ley o el Pentateuco, los 5 primeros libros. Después los profetas, así es un grupo grande, los profetas, y ellos dividen entre profetas anteriores y profetas posteriores. En profetas anteriores colocan los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Libros que nosotros llamamos históricos, porque forman parte de lo que se llama la historia deuteronomista. Y los profetas posteriores, que llaman ellos, y que son nuestros libros proféticos, donde tenemos entre ellos los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y el libro de los 12 profetas menores, porque los 12 profetas menores, donde encontramos, qué sé yo, a Amós, Joel, Abdías, Habacuc, Sofonías, etc., fueron editados en un solo rollo. Por eso que se habla de el libro de los 12 profetas. Ahora, otra aclaración también importante. Esto de profetas mayores y profetas menores, nosotros que somos tan buenos así como para categorizar, no significa que unos sean más importantes que otros. Todos tienen el mismo nivel de profeta. Lo que pasa es que a los profetas mayores se les llama así porque son libros más largos, por la longitud de sus escritos. Bueno, y también son los así llamados profetas escritores, estos que nosotros tenemos como profetas, los profetas escritores. Que no es un muy buen nombre en realidad. ¿Por qué? Porque resulta que los profetas no se dedicaron a escribir. Los profetas se dedicaron a predicar. Fueron hombres de la palabra oral, de la predicación. Lo que pasa es que a partir de un determinado momento, la predicación de algunos profetas se empezó a poner por escrito. Sus discípulos empezaron a conservar lo que ellos dijeron y a ponerlo por escrito. Y el primero de ellos fue el profeta Amós, en el siglo VIII antes de Cristo, por ahí por el año 760 antes de Cristo.
Entonces con el profeta Amós vamos a partir. Pero bueno, ¿por qué los judíos a los otros libros que nosotros les llamamos históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, le llaman profetas anteriores? Porque claro, ahí encontramos también un montón de profetas. Aparece el profeta Elías, el profeta Eliseo, por ejemplo, Samuel, el profeta de Peñalol, no, ese otro, ese nada que ver. Esos son de esos pseudo profetas, ¿cierto? Los falsos profetas que se nombran a sí mismos. Ya. Entonces, aparece una larga lista de personajes proféticos en esos libros también anteriores. Entonces, por eso los judíos también con razón le llaman libros proféticos. Pero ya profetas con obra escrita sobre lo que ellos dijeron, sobre lo que ellos anunciaron, sobre lo que ellos predicaron, a partir de Amós en el año 760 a.C., que es el siglo VIII a.C. Ahora bien, hay otra cosa que también les quiero indicar, y que es lo siguiente: la importancia del culto en Israel. En Israel, el culto era tremendamente importante. El culto sacrificial, por medio de sacrificios, les voy a decir inmediatamente de cuáles eran los tipos de sacrificios, los tipos de ofrenda, era la máxima expresión de la comunicación que tenían con Dios. La máxima expresión de comunión, de comunicación, se daba en el culto. Con culto se quiere decir el culto sacrificial, es decir, aquel constituido por la ofrenda de cosas tangibles, ya sea el sacrificio de animales u ofrendas vegetales y o aromáticas. Y entonces existía eso que me acuerdo yo de mi infancia, de repente cuando salíamos con mis papás de visitas donde tío o tía decían, siempre decía, no hay que llegar con las manos peladas, hay que llevar un engañito. En el Antiguo Testamento dice, no hay que ir donde Dios con las manos vacías. Claro que a Dios no se le pueden llevar engañitos. Ahí sí que el culto, el sacrificio sería rechazado. Entonces, importante la cosa concreta, las cosas tangibles. Encontramos entonces, por ejemplo, los sacrificios de comunión, donde uno llevaba un animal y el animal, la víctima, se reparte entre Dios, el sacerdote y el oferente. Ese es un sacrificio de comunión. También estaban los famosos holocaustos, ¿cierto? Que hemos escuchado tantas veces. Los famosos holocaustos. Y en ellos la víctima era consumida completamente por el fuego, por eso que se llama holocausto. Holos significa íntegro. Entonces el animal es quemado íntegramente. Y además estaban los sacrificios de tipo expiatorio, que eran sacrificios por el pecado, en los que la víctima se reparte entre Dios y los sacerdotes nomás. El oferente no toca nada porque el oferente es culpable. El oferente está ofreciendo el animal por algún pecado que cometió. Y luego, entre las ofrendas vegetales y o aromáticas, se distinguen las ofrendas vegetales, que era flor de harina amasada con aceite, y sobre las que se podía echar incienso, por ejemplo. Y aquello podía ser ofrecido crudo o cocido.
También hay ofrendas aromáticas, como las de incienso, en las que se quemaba esta especie con el fin de que su agradable olor subiera hacia Yahvé. Y dado que el incienso no era un producto de Palestina, entonces constituía una exquisitez no demasiado barata. Generalmente la ocasión en las que se ofrecían estos sacrificios eran las 3 grandes fiestas anuales de peregrinación. Había 3 fiestas anuales de peregrinación a Jerusalén. Ahora, antes de que el culto estuviera centralizado en Jerusalén, se podían dirigir a distintos santuarios que tenían por el país. Y esas fiestas eran la fiesta de los ácimos o semana, la fiesta de la siega y la fiesta de la recolección. Bueno, en esta introducción sacrificial, digamos, para decirlo directamente, es impensable la religión israelita de aquel entonces sin culto sacrificial. Es impensable. El culto sacrificial era un elemento esencial de la religión israelita. El culto, como dije hace un rato, era la expresión máxima de la comunicación comunitaria con Dios. Es en el culto sacrificial donde se reactualiza el gran tema teológico de la elección divina. Por tanto, en el centro de la vida de Israel se encuentra el culto. Rechazarlo, que Dios rechace el culto, significa que está rompiendo la posibilidad de comunicación con su pueblo. Está rompiendo la posibilidad de comunicación con su pueblo. Es como si Dios le dijera a su pueblo, no quiero saber nada más de ti. O a la chilena, no estoy ni ahí contigo. La ausencia de culto. La ausencia de culto significa la perdición de Israel. Es consistente con... Por eso que su supresión, la supresión del culto, es considerada como un castigo divino. Y ahí empezamos con los textos. Oseas capítulo 3, versículo 4. Oseas capítulo 3, versículo 4. Dice, porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey ni príncipe, sin sacrificios. O sea, se les quitará la monarquía y se les quitarán los sacrificios. En Oseas, en el mismo profeta Oseas, en el capítulo 9, versículos 3 al 5, dice, no habitarán ya en la tierra de Yahvé, Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán viandas impuras. No harán a Yahvé libaciones de vino, ni sus sacrificios les serán gratos. Fíjese, o sea, aquí aparece un culto desagradable, porque los sacrificios no le van a ser gratos a Yahvé. ¿Cuál pan de duelo será para ellos? Cuantos lo coman serán impuros, pues su pan será para ellos solos. No entrará en la casa de Yahvé. ¿Qué harán el día de la solemnidad, el día de la fiesta de Yahvé? Como les decía, Oseas capítulo 9, versículos 3 al 5. Así que parece que la cosa se está poniendo un poco difícil, porque si nosotros creíamos que bastaba con ir al culto, desde el Antiguo Testamento que no es así. Basten estos textos para ilustrar la centralidad del culto en la vida de Israel. Por último, hay que recordar que el culto sacrificial desapareció de la religión israelita, no porque así lo haya querido el pueblo, sino porque el año 70 después de Cristo, Jerusalén y su templo fueron destruidos por las fuerzas romanas. Fueron destruidos por las fuerzas romanas. ¿Cierto? Cuando
fue atacada la ciudad, ¿ah? Y por un general que era muy parecido a Peter O'Toole. No, es que ese era el que salía en la película representando a ese general. Fueron destruidos por las fuerzas romanas y los judíos expulsados de toda esa zona, quedando así sin el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Bien, y con eso llegamos a Amós. Ahora, también aquí hay otra cuestión muy importante que considerar y que va en contra de lo que, en contra de los espiritualismos. Con esto no estoy negando la espiritualidad, pero sí los espiritualismos, que es una corriente un poco así como deformada de la religión, porque no toma en cuenta que nosotros somos seres humanos, es decir, somos seres corpóreos espirituales. El asunto, esto de que los profetas actúan en un determinado tiempo, en una determinada época, de acuerdo a las condiciones sociales y culturales que se están dando en esa época. Y le están dirigiendo un mensaje de Dios a sus contemporáneos. Por lo tanto, es tremendamente importante para comprender lo que los profetas están diciendo, conocer el contexto histórico, conocer el contexto sociocultural en el que ellos se encuentran, para poder entender con mayor profundidad su mensaje. Porque lo que están diciendo no dice relación solamente con el espíritu. Lo que está diciendo dice relación con las condiciones sociales en las cuales el pueblo se encuentra, con las condiciones sociales, con las condiciones religiosas, con el contexto histórico, sociocultural. Entonces, por eso que hay que entender el contexto en el cual cada profeta actúa. Bien, nos encontramos entonces, como decía, en el año 760. El año 760 en realidad es el siglo VIII antes de Cristo, y el siglo VIII antes de Cristo fue una época de gran prosperidad, de gran prosperidad. Fue un siglo de oro para la economía de Israel. Bueno, aquí también hay que decir otra cuestión histórica, y es lo siguiente, que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Está el reino del norte, llamado Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con su capital Jerusalén. Y eso complica un poco la situación, porque, claro, porque de repente cuando decimos israelitas, o cuando aparece en la Biblia israelitas, habrá que fijarse si de la época que se está hablando, y habrá que fijarse si con israelita se quiere decir todo el pueblo de Israel, o con israelita se quiere decir el reino del norte, Israel. Entonces hay, no sé, como un sentido religioso del término, donde israelita significa todo el pueblo, y un sentido político, en donde en una determinada época de la historia Israel significa solo el reino del norte. Ya. Y resulta que Amós es un personaje del reino del sur, que Dios lo envía a predicar al reino del norte. ¿Ya? Entonces es del reino del sur que va a predicar al reino del norte. Esa es la situación. Amós no era profeta, fue llamado para ser profeta. Amós tenía un ganado, ¿ah? Era vaquero, ¿ah? Y cultivaba higos en Teco, a su pueblo natal, que está a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en el territorio de Judá.
y fue llamado por Dios para una misión de denuncia, amenaza y exhortación en el reino de Israel en tiempos de Jeroboam II. Por ahí del 782 al 753. Bueno, bajo este rey, bajo Jeroboam II, Israel alcanzó un nivel de prosperidad desconocido desde los tiempos de David y Salomón. Y lo mismo ocurrió en el reino de Judá. Con sus respectivos reyes, los reinos del norte y del sur llegaron a la cumbre de su desarrollo, transformándose en este siglo de oro de la economía, paradojalmente siglo de oro de la profecía, transformándose en los jaguares del Oriente Próximo. Cuando nosotros volvimos de Alemania del doctorado, volvimos el año 95, me enteré que éramos los jaguares de América Latina. Y entonces por eso escribí un artículo, ¿cierto?, que es parte de él que le estoy leyendo, que se llama Jaguares y Profetas. Entonces, claro, tanto los judíos como los israelitas también se convirtieron en su tiempo en los jaguares del Oriente Próximo. Ambos reyes fortalecen sus ejércitos, fortifican las ciudades y expanden sus fronteras, logrando así el control de importantes rutas comerciales. Había paz entre los dos estados, el control de las rutas comerciales y el libre intercambio de mercancías en una especie de Merco-Oriente generaron riqueza en ambos países. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene que ver esto con lo nuestro? Sí, la arqueología también nos muestra que hubo un boom en la construcción. Se construyeron edificios magníficos y lujosos. Y todo esto dio como resultado una prosperidad tal como ningún israelita viviente podía recordar. Los edificios espléndidos y el fino marfil incrustado de origen fenicio o damasceno desenterrado en Samaria demuestran que no exageramos el lujo de que gozaban las clases sociales. Pero este crecimiento económico era solo una cara de la moneda. El cuadro que Amós nos entrega de la sociedad israelita es el de una sociedad atravesada por inmensas injusticias, en la que existía un abismo creciente entre ricos y pobres. No sé si habrán escuchado esto. Pareciera que esta situación se produjo por el paso de la organización tribal a la monarquía. Esto trajo consigo todo un aparataje burocrático que era necesario financiar, para lo que se recurrió a los impuestos, los que afectaron sobre todo a los pequeños agricultores, quienes empezaron a perder sus tierras, las que pasaron a ser propiedad de funcionarios de la corte, convirtiéndose estos así rápidamente en terratenientes. El antiguo ideal premonárquico de igualdad para todos los miembros del pueblo es dejado de lado. Hay un proceso en el que un próspero estrato compuesto por latifundistas, funcionarios reales, militares y comerciantes, con una economía orientada al mercado basada en un superávit de producción, empieza a asfixiar lenta e inexorablemente la economía de autoabastecimiento o de subsistencia de los pequeños agricultores. Este proceso, que en forma furtiva se empezó a desarrollar en el siglo IX a.C., se volvió catastrófico para los campesinos en el siglo VIII a.C., quienes fueron llevados al extremo de su resistencia por las durísimas condiciones del sistema económico imperante. Progresivamente fue decayendo su capacidad de hacer frente a los riesgos normales del trabajo agrícola, como malas cosechas o sequías.
Cuando alguna de estas desgracias ocurría, debían recurrir a créditos para salir adelante. ¿Ah? Ustedes comprenderán que si hubiese existido el plástico, las tarjetas de crédito habrían hecho furor en una sociedad en la que a los que están siendo despojados es necesario darles la ilusión de que todo lo pueden, con el fin de terminar de quitarles lo poco que les queda. Con esta política económica, amplios sectores de la población agrícola se convirtieron en objetos directos de la presión económica de la próspera clase alta, lo que significó la dependencia respecto de esta y un rápido empobrecimiento de aquella. Bueno, y ahí hay un montón de textos que nos indican cuál era la situación, una situación bastante lamentable, ¿no? Que llevaba a que la gente se endeudara y al final, cuando no tenían con qué pagar, tenían que convertirse en esclavos. Se vendían a sí mismos, perdiendo todos sus derechos civiles, y se comprometían a pagar entonces con trabajo durante un tiempo estipulado sus deudas. Por ejemplo, en Éxodo 21, 1 al 6, Éxodo 21, 1 al 6, dice: estas son las normas que has de dar. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años y el 7º quedará libre sin pagar rescate. Es el año sabático. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. Si el esclavo declara: yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, renuncio a la libertad, su amo le llevará ante Dios, y arrimándolo a la puerta o a la jamba, su amo le horadará la oreja con una lesna y quedará a su servicio para siempre. Claro, porque resulta que para algunos, después de años de este tipo de esclavitud, era tan difícil volver a empezar que, como se ha visto en el texto del Éxodo, preferían permanecer para siempre como esclavos. Como esclavos podían sobrevivir, como hombres libres no tenían ninguna posibilidad. Bueno, el tema entonces es que había una profunda injusticia social en el siglo VIII a.C. Y eso explica la paradoja de que, siendo el siglo de oro de la economía, haya sido también el siglo de oro de la profecía. ¿Por qué? Porque los profetas entonces, en nombre de Dios, van a entrar a criticar con mucha energía las injusticias sociales. Con mucha energía las injusticias sociales. Dado que la solidaridad social estaba hecha polvo, y además las instituciones tradicionales que debían velar por ella y por un equilibrio justo de los intereses de todos, no funcionaron, como sucedió, por ejemplo, con la justicia. Vamos a ver qué pasó con la justicia ahí en tiempos de Amós. Para eso podemos mirar en Amós capítulo 5, versículos 7 y 10 al 12. Amós capítulo 5, versículos 7 y 10 al 12. Antes de eso hay que decir que en el Antiguo Testamento la justicia requerida a los jueces no es tanto la justicia distributiva, que da a cada uno lo suyo, sino la justicia que ayuda a los más necesitados, la justicia que busca proteger a los más necesitados. Lo que se corresponde con la predicación de Dios como protector de los débiles y de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los migrantes. Viudas, huérfanos y migrantes son en el Antiguo Testamento símbolo de la necesidad, símbolo de la precariedad.
Y a los reyes les estaba confiada en forma especial la protección de estas personas. La razón de esta especial protección que debía ofrecer el derecho a los más débiles es muy sencillo. Los ricos y poderosos no tienen necesidad de la justicia, para eso tienen su dinero. La justicia debe ser el refugio de los pobres, de aquellos que no tienen ninguna defensa cuando se les quita lo poco y nada que poseen. Sin embargo, esta institución falló. Amós dice, y ahí vamos a los versículos que yo mencionaba ahí del capítulo 5. Hay de los que cambian en ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia. Detestan al censor en la puerta y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, ya que ustedes pisotean al débil y cobran de él tributo de grano, casas de sillares se han construido, pero no las habitarán. Viñas selectas se han plantado, pero no beberán su vino, pues yo sé que son muchas sus rebeldías y graves sus pecados, opresores del justo, que aceptan soborno y atropellan a los pobres en la puerta. La justicia, hasta ahí el texto. La justicia tenía que ser para los pobres dulce como la miel. Sin embargo, los jueces la convirtieron en ajenjo. La puerta de la ciudad que daba a la plaza era el lugar donde se administraba justicia. Por eso que hay algunas Biblias que en vez de colocar que atropellan a los pobres en la puerta, en vez de puerta traducen como tribunal, y traducen bien, porque en realidad era donde se administraba justicia, es lo que para nosotros hoy en día es el tribunal. Allí era donde los jueces tenían que velar porque los poderosos no siguieran pisoteando al débil, pero según el testimonio de Amós, habían sido comprados por los poderosos, dejando a los pobres absolutamente desamparados. Jueces venales ha habido desde muy antiguo. Y Dios comunica por medio del profeta, y aquí empieza ya a aparecer lo que hay que hacer. Y Dios comunica por medio del profeta lo que el pueblo debió haber hecho. Capítulo 5, versículos 14 al 15. Capítulo 5, versículos 14 al 15. Busquen el bien, no el mal, para que de ese modo vivirán, y que así sea con ustedes Yahvé Sebaot, tal como dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien, implanten el juicio en la puerta, quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de José. Ahí aparece ya entonces qué es lo que hay que hacer. Pero como el pueblo no lo hizo, Amós se convierte en el portavoz del castigo divino. Encontramos también otros textos en el mismo Amós, en el capítulo 4, versículos 4 al 5, y ahí ya estamos llegando al tema. Vayan a Betel a rebelarse. ¿Qué era Betel? Un santuario. Ahí dice, vayan a Betel a rebelarse. Multipliquen en Gilgal sus rebeldías. Gilgal era otro santuario. Vayan a Betel a rebelarse, multipliquen en Gilgal sus rebeldías. Como si dijéramos, y basta rimar, vayan a Yumbel, ¿cierto? En vez de Betel, ¿cierto? Vayan a Yumbel a rebelarse. Multipliquen en Gilgal sus rebeldías. Lleven sus sacrificios matutinos y cada 3 días sus diezmos. Quemen levadura en acción de gracias. Pregonen las ofrendas voluntarias, ya que tanto les gusta, hijos de Israel. O sea, les encanta esto de ir y ofrecer mucho sacrificio. Parece que era un tiempo también muy rico en ofrendas y sacrificios. Pero aquí está siendo criticado por Dios. Porque eso de vayan a Betel a rebelarse, claro, eso es una gran ironía. Multipliquen en Gilgal sus rebeldías. O sea, está entendiendo las ofrendas como rebeldías. Está entendiendo las ofrendas como rebeliones.
en realidad no la está entendiendo como un homenaje para sí, sino como una afrenta. Luego, en en el capítulo 5, versículos 4 al 6, porque esto dice Yahvé a la casa de Israel: búsquenme a mí y vivirán. Pero no busquen a Betel, no vayan a Gilgal, ni crucen a Beersheba. Gilgal será deportada sin remedio y Betel reducida a la nada. Busquen a Yahvé y vivirán. Busquen a Yahvé y vivirán. Por lo tanto, pareciera entonces que con el culto como que no estuvieran buscando a Yahvé, como que estuvieran buscando otra cosa. Bueno, y eso es lo que tendremos entonces que definir. Pero, ¿cierto? Ya se está viendo que el tema aquí está en que este culto tan floreciente en realidad va acompañado de flagrantes injusticias, de engaños en el comercio, por ejemplo, de compraventa de esclavos y opresión de los débiles. Podemos mirar el capítulo 2, versículos 6 al 8. Esto dice Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible. Esa fórmula por 3 y por 4 significa por muchos. ¿Ah? Por 3 crímenes de Israel y por 4 será inflexible. Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. Es decir, son descripciones bastante cruentas de la injusticia que se vivía. Hijo y padre acuden a la misma doncella profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas empeñadas junto a cualquier altar. Se acuestan sobre ropas empeñadas junto a cualquier altar. ¿Qué es lo que significa esto? Para eso hay que ir al libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículos 12 al 13. Bueno, aquí en esta sección se está hablando de los préstamos. Voy a empezar en el versículo 10, versículos 10 al 13. Deuteronomio 24, 10 al 13. Si haces a tu prójimo un préstamo cualquiera, no entrarás en su casa para recobrar la prenda. Claro, porque daban una prenda en garantía. Te quedarás fuera, y el hombre a quien has hecho el préstamo te sacará la prenda fuera. Y si es un pobre, no te acostarás sobre su prenda. Se la devolverás a la puesta del sol para que pueda acostarse en su manto. Así te bendecirá y tendrás un mérito a los ojos de Yahvé tu Dios. Claro, porque había pobres que lo único que tenían era su manto. Y ese manto lo daban como prenda. Pero el prestamista tenía la obligación de devolverlo en la noche para que el pobre tuviera algo con que abrigarse. No le podían quitar, o sea, no le debían quitar la única posibilidad de abrigo que tenía. Y eso es lo que se está criticando Amós. Se acuestan sobre ropas empeñadas junto a cualquier altar. Es decir, no están cumpliendo con ese acto de amor hacia el pobre y lo están dejando sin protección en el frío de la noche. Bueno, y el asunto es el siguiente. Y después parece que esta misma gente
iba muy tranquila a ofrecer el culto. Ese culto no puede ser agradable a Dios. Ese culto justamente es el que Dios rechaza. Y con un pasaje central de Amós, vamos a ir cerrando hoy día, que es una gran crítica, en Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice, yo detesto, odio sus fiestas, no me agradan sus solemnidades. Si me ofrecen holocaustos, no me satisfacen sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mí el ruido de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. Y ahí está clarito. Entonces ahí tenemos un primer gran texto donde aparece que el culto que va de la mano con injusticias es un culto vacío. El culto que va de la mano con injusticias es un culto hipócrita. Eso no solo no acerca a Dios, sino que aleja de Dios. Dios se manifiesta entonces diciendo, yo rechazo el culto que no va de la mano con la rectitud, que no va de la mano con la honestidad, que no va de la mano con la justicia. Por eso que en el versículo 24 dice que fluya así el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Cierto? La justicia como arroyo perenne es una imagen muy bonita, porque arroyo perenne significa un arroyo que no deja de fluir, un arroyo que es constante. Entonces no se trata, fíjese, de tener actos de justicia aislados. No se trata de tener un acto de justicia aquí y un acto de justicia allá, y que el ambiente general sea de injusticia, sino que el asunto tendría que ser al revés. Tiene que haber un ambiente de injusticia donde, claro, seguramente se tendrá que dar alguna que otra injusticia. Donde se tendrá que dar alguna que otra injusticia. Bueno, y eso es, ya estamos en la hora. Leo algunas, algo que han puesto aquí en el chat, cómo sabían que su sacrificio era rechazado por Dios. Eso es lo que se está respondiendo aquí ahora con estos textos, ¿cierto? O sea, aparece específicamente en los textos que Dios rechaza el culto que no va de la mano con la justicia. Después me preguntaban por esas 3 fiestas en Jerusalén, que cuáles eran. Las de los ácimos o semanas, esa es una, que la de los ácimos o semanas también irá de la mano después con la fiesta de la Pascua, la fiesta de la siega y la fiesta de la recolección. Y claro, y ahí hay otro comentario que dice que Amós era el profeta que representa muy bien los tiempos sociales que vivimos en el estallido social. Y los tiempos, y recuerden que el estallido social no se ha dado solo en Chile, se ha dado en muchos países del mundo. Piensen ustedes hace años ya que viene en España esto del movimiento de los indignados, ¿Mm? Bueno, entonces, no puede ir
de la mano culto e injusticia, porque es una contradicción. Y veremos entonces claro, que peor todavía, porque pareciera que uno estuviese chantajeando a Dios. Como diciendo, yo te llevo este animalito y tú entonces me dejas que yo haga las maldades que estoy acostumbrado a hacer. Entonces yo te doy y tú me das. No, eso Dios no lo acepta. Y se va a encargar de decirlo y de insistir en ello, como veremos en los próximos, en las 2 sesiones que nos van quedando. Bueno, les agradezco mucho su participación y nos juntamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 19 horas. Que estén muy bien. Hasta pronto, Buenas profesor. noches. Gracias. Muchas gracias, profesor. Chao, Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Adiós. Muchas gracias. gracias. Chao. Nos vemos el próximo Buenas noches jueves. a todos. Miércoles, Gracias, perdón. profesor. Miércoles, sí.